venimos hoy delante de ti, agradecidos esta noche por tu palabra, por tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas aún más de lo que ya nos has bendecido al estar con nosotros. Queremos también recibir tu palabra, escuchar tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Y hoy queremos, Señor, con todo nuestro corazón abierto y dispuesto a recibirla, para que tú nos des guianza, nos des fortaleza y nos ayudes a establecer tu reino en nuestra vida y en nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Saluda al que está a tu lado, por favor. Dile que bueno que estamos juntos esta noche. Qué bueno que tenemos un tiempo juntos en la presencia del Señor. Reciba un saludo de la iglesia de Houston, la iglesia que está en Houston. Hemos estado ministrando las 2 semanas anteriores allá, y reciba un saludo de los pastores, reciba un saludo de la iglesia. Ellos están orando por nosotros y yo les dije que nosotros estamos orando por ellos. Así que ha sido un tiempo de mucho trabajo, pero de mucha bendición también. Así que reciban saludos de parte de los hermanos que están en Houston, y les enviamos un saludo porque casi siempre nos escuchan a través del internet, a través de MTM Radio, y esta noche les saludamos también desde Yautepec, no solo a ellos, sino a todos los que nos escuchan a través de la radio por internet. Hermanos, hemos estado hablando las semanas anteriores acerca de la oración. Para ser exacto, la semana pasada hablamos de comunión íntima, una comunión que tenemos que aprender a tener con el Señor, para que a través de esa comunión, esa relación, pueda nuestras oraciones tener un significado, puedan tener una respuesta. ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean contestadas? Yo creo que todos. No creo que alguno ore y diga, bueno, si no me contesta, ni modo. Yo creo que todos estamos esperando una respuesta de parte del Señor por medio de la oración. Y la oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. La oración es poderosa porque tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. ¿Estamos aquí, hermanos? Este mismo fin de semana habíamos estado esperando una de las peores catástrofes naturales en nuestro país, con este famoso huracán Patricia, que según los meteorólogos no se tiene registro en la historia de uno más grande que ese. O sea, era el más grande que estaba ocurriendo en ese momento. Así que se estaban preparando ya, sobre todo los estados que iban a ser afectados, como Colima, Jalisco, Nayarit, se estaban preparando para esta contingencia. Pero hermanos, la iglesia en México se puso a orar. ¿Cuántos oraron? La iglesia en México se puso a orar, y dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que ese huracán, en cuanto tocó tierra, ese monstruo que venía hacia México se convirtió en un lindo gatito. Dios es más fuerte que los huracanes. Dios es más fuerte que los huracanes. Dios es más grande que los huracanes. Y eso quiere decir que Dios escucha la oración. Dios escucha la oración de su iglesia en este país, porque la iglesia ha estado orando y se ha mantenido orando precisamente para que Dios bendiga a nuestra nación. Y vamos a mantenernos así. Y ya vimos que hay respuesta de parte del Señor. Denle otro aplauso al Rey de Reyes. Él es digno de recibir la gloria. El Señor se deleita en contestar nuestras oraciones. Él se deleita en contestar nuestras oraciones. A Él le encanta que sus hijos le hablen. A Él le encanta que sus hijos se comuniquen con Él. Y Dios siempre tiene una respuesta para cada uno de ellos. Pero he notado frustración
en el pueblo de Dios de repente con muchas de sus oraciones que no son contestadas. Y es que en realidad hay algunos obstáculos en medio de la oración que usted y yo tenemos que aprender a saltar. Ya hemos estado aprendiendo a orar. Ya sabemos por qué es necesario orar. Ya sabemos que Dios necesita un cuerpo humano para que pueda hacer lo que Él quiere hacer en esta tierra. Y por eso tenemos que orar. Y hemos aprendido muchas cosas durante estas semanas, pero hoy quiero que usted y yo aprendamos algunos obstáculos acerca de la oración para que nuestra oración no tenga estorbo, para que nuestra oración pueda ir directamente al Padre y entonces nuestra oración tenga una contestación. Dios responde sí, no y espera. Pero hay ocasiones en que tal vez puede sentir que su oración no pasa del techo. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad? Siente que su oración está ahí, pero como que no alcanza a llegar. Como que no alcanza a llegar hasta esa profundidad del corazón de Dios. Hay razones por lo que eso puede ocurrir, sí puede ocurrir. Nosotros no necesitamos a nadie más para entrar a la presencia de Dios. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes, de gente santa. Dígame, por favor. Así que como sacerdote, usted y yo tenemos al sumo sacerdote que se llama Jesús, y Él intercede por nosotros delante del Padre. Tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Pero usted y yo tenemos que comprender que hay obstáculos que a veces no van a permitir que la oración llegue hasta donde tiene que llegar. Número uno, si a usted le gusta anotar, y espero que le guste porque así crecemos más rápidamente, hablando espiritualmente. Número uno, el primer obstáculo es el no pedir o pedir mal. El no pedir o pedir mal. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3. Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3. Cuando lo tenga me dice amén. Si no lo tiene me sigue en la pantalla. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Fíjate, primero, la primera situación es porque no pide, porque no pido. Y la segunda, en versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este es el primer obstáculo. Primeramente, el no pedir o el pedir mal. Las personas piensan, algunas piensan que Dios está muy ocupado y que como Él está muy ocupado, entonces su oración no es relevante, no es importante para Él. Porque piensa que Dios está ocupado resolviendo los asuntos de la guerra allá en Siria, está resolviendo los asuntos en otras partes del mundo, y entonces dice: mi oración tal vez no es importante para Él. Y eso tiene que ver con una relación personal con el Señor. Como padre, los que son padres, levanten su mano, los que son padre, madre. Como padre y madre, gracias, puede bajarla. Si su hijo se hace una cortadita pequeñita, así pequeñita, ¿le interesa o no le interesa? ¿Verdad que sí? Porque el hijo, para ese hijo siente que se le va a salir el corazón por ahí, por esa cortadita chiquita, ¿verdad? Y empieza a llorar y empieza a hacer ahí un circo porque le salió sangre. Entonces su papá, su mamá va, lo recoge, lo levanta, le sana, le soba, deja de salir la sangre, lo consuela. ¿Es cierto? Fíjese, y nosotros somos malos. Imagina el corazón del Padre, el corazón perfecto de Dios que nos ama. Dile al que está a tu lado: no se te olvide, Cristo te ama. Así que escúcheme, Dios nunca va a estar tan ocupado como para no escucharlo. Nunca se deje engañar por el enemigo, porque entonces no va a pedir. Y si no pide, pues obviamente no va a tener nada de respuesta. Piensa que sus peticiones son muy pequeñas, son muy insignificantes, o lo contrario, piensa que son demasiado grandes
como para que Dios lo tome en serio. Y entonces hay un extremo del que piensa que su oración es pequeñita y no es importante para Dios, y está la otra parte de que piensa que su oración o su petición es tan grande que Dios simple y sencillamente no se lo va a conceder. Y entonces finalmente es lo que dice Santiago: piden pero no tienen porque no piden, y luego piden pero piden mal para sus propios deleites. Entonces este es un obstáculo muy importante, y entonces Dios quiere conceder las peticiones de nuestro corazón. Lo voy a volver a decir: Dios quiere conceder las peticiones de tu corazón, pero necesito mirar cómo estoy pidiendo. Algunos piden, pero la intención de su corazón es un deleite personal, es un deleite de su carne, es algo que quiere para él, pero sus intenciones son egoístas. No está pensando en el reino, no está pensando en su prójimo, solo está pensando en su persona. Y entonces obviamente es una mala decisión el hacer la petición de esa manera. ¿Cuál es la solución a este primer obstáculo? La solución es orar o hacer la petición con la intención correcta. Una intención correcta. Diga conmigo: intención correcta. ¿Cómo es esto? Pidiendo primero para el reino, primero para mis hermanos y después para mí y para mi familia. Una intención correcta tiene que ver con el asunto de decir: Señor, bendice a mi hermano y a mi hermana que no tiene casa. Bendice a aquellos que no tienen casa, Señor. Dales una casa, provéeles una casa. ¿Cuántos dicen amén? Bendice a mi hermana fulanita, y después le pone nombre. Mi hermano fulanito que no tiene casa, que no tiene una casa propia, Señor, bendícelo. Cuando usted y yo estamos haciendo eso, estamos alineando nuestra intención con la intención de Dios, que es bendecir a los demás. Y cuando usted y yo hacemos eso, entonces Dios ya sabe cuál es el deseo de nuestro corazón. Y si tú pides una casa para otro, Dios te va a dar una casa para ti. Si tú pides un bien para otro, Dios te va a dar eso mismo para ti. Porque recuerde que la oración es una forma de siembra. Usted está sembrando buenos deseos, buenas intenciones, y Dios se lo regresa multiplicado. Entonces, fíjese qué interesante. El pedir mal hace que la oración no sea contestada. Entonces, si estoy pidiendo mal, necesito corregir mi intención, la intención de mi corazón. Puede que una persona esté pidiendo una casa para sí. Estoy hablando de cosas materiales, ¿ok? Ahorita vamos a poner un ejemplo espiritual. Está pidiendo una casa y dice: Señor, yo necesito una casa, por favor dame una casa, porque ya no aguanto vivir con esta mujer y estos hijos que tengo aquí. ¿Es una buena intención? No. ¿Dios le va a dar una casa? No. El diablo a lo mejor sí se la da, pero Dios no. Es una intención que no es correcta. Entonces tengo que mirar que la intención de mi corazón tiene que ser correcta. Si hacemos esto, ya estamos resolviendo el primer obstáculo. Voy a alinear mi corazón con la intención de Dios. Dios quiere bendecir a mis hermanos, Dios quiere bendecir a los demás. Él no quiere que ni a uno se pierda. Entonces mi oración, mi petición tiene que estar alineada con lo que Dios dice. Y cuando hago eso, entonces Dios me da. Lo que pido para otros, Dios me lo da a mí. ¿Vamos aquí? Entonces dile al que está a tu lado: voy a orar por ti. Y le voy a decir que Dios te bendiga. ¿Ok? Ahora nada más se lo diga, esta noche véalo bien, pregúntele su nombre, ore por él y bendígalo en su oración, y Dios lo va a bendecir a usted. Segundo, un segundo obstáculo. Vamos pensando esto como si fuera una carrera. A donde queremos llegar es a la meta de la contestación. El segundo obstáculo es el maltrato al cónyuge, el maltrato entre la familia. Dios ha dado un rol en la familia, y es Dios, es el Padre, y es el Hijo, y es el Espíritu Santo en la Trinidad, ¿de acuerdo? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo
en la Trinidad. Y en la familia se refleja así: Dios como un todo, después el Padre, luego la madre, luego los hijos, y de ahí para abajo todos los demás, incluidas las mascotas. Porque luego he encontrado familias donde el orden familiar es la mamá, los hijos, la mascota y el papá hasta el final. Da risa, pero he encontrado ese orden familiar. Más importante el perro que el marido, más importante el perro que el hijo. Entonces, tenga cuidado con eso. El orden de Dios es el Padre, la madre, los hijos y todos los demás. ¿Estamos aquí? Fíjese bien. Una razón por la cual las oraciones o la oración no es contestada es porque no se cumple con el rol. El apóstol Pablo le dijo al varón: el varón ame a su mujer y la mujer respete a su marido. El varón ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Qué bendición que Dios nos dijo a los hombres como mandamiento amar a la mujer. Qué bueno que no dice la Escritura: y entenderás a tu mujer. Porque si dijera entenderás a tu mujer, hace algunos años que ya me hubiera vuelto loco. Pero la Biblia no dice entenderla. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así que no se trata de entenderla. Varón, amado hermano, no se agote. Ámela nada más, ¿ok? Ámela. Eso dice la palabra. Y la mujer respete a su marido. Eso es así de simple. Primera de Pedro, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primero las damas. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El rol de la mujer, entonces, según el Señor, es someterse a su marido. Esto le gusta mucho a los maridos, porque cuando llega a casa dice: ¿qué no oíste al pastor? Sujétate. ¿Qué no oíste lo que dice la Biblia? ¿No has leído? Léele. Y nos gusta mucho porque, ¿sabe por qué nos gusta? Porque es el orden de Dios. No es por otra cosa, es porque es el orden de Dios. Ahora, aunque esto dice la palabra, el varón también tiene sus responsabilidades. Si la mujer se ha de sujetar a su esposo, es por obediencia al Señor. Muchas veces la mujer se sujeta a su marido no porque su marido lo merezca en un sentido natural, porque a lo mejor el marido no da gasto, no cumple la casa, no educa a los hijos. Y bueno, la mujer que es cristiana se sujeta a su marido en obediencia al Señor. Y puede que ese marido sea ganado por la conducta de esa esposa obediente a su marido. Hermanas, digan amén, por favor. No me dejen solo. Puede que sea ganado, ¿verdad? A veces el marido no lo merece, no lo merecemos porque no nos hemos alineado totalmente con el Señor. Pero por obediencia al Señor, la mujer se sujeta a su marido. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer es que debe sujetarse a su marido para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Hay otra porción donde dice que debe sujetarse como al Señor. Eso sí está difícil, como al Señor. Es decir, sin objeción. Y eso sí está difícil. Ahora, si una esposa no se sujeta a su marido, entonces está en rebelión contra su cónyuge, contra su pareja, contra su esposo. Está en rebelión. Y la rebelión no es bien vista por el Señor. De tal manera que puede una esposa estar orando 10 años, 20 años por su esposo, pero con una intención equivocada, con un resentimiento en su corazón tal vez, y entonces le está diciendo al Señor: Señor, tú ya conoces ese marido que tengo. No, iba a decir otras cosas, pero mejor no. Señor, tú ya lo conoces, mira, ahí está sentado toda la tarde, ni me ayuda. Y todo el tiempo se está quejando del marido,
entonces Dios no va a responder esa oración. Lo que la mujer tiene que hacer es decirle al Señor: Señor, es tu hijo, tú lo hiciste, tú lo conoces, yo te lo quiero poner en tus manos, te lo entrego, yo lo bendigo, lo amo, Señor, y por eso quiero que llevemos una relación. Cámbiame a mí, porque generalmente está orando: cámbialo, Señor. Es cámbiame a mí. Cualquiera de los dos tiene que orar eso: cámbiame a mí, porque no soy como Él espera, porque no soy como ella espera. Entonces esa oración ya tiene una puerta abierta. Si la oración no tiene ese tinte, entonces las puertas están cerradas. Y se puede pasar 10 años, 20 años orando por ese marido o por esa esposa y va a seguir igual. Así que el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Respetar a su marido significa no ponerlo en vergüenza delante de los demás. Significa no recalcar sus errores. ¿Cuántos hombres se equivocan? Levanten su mano los hombres que se equivocan. Ok. ¿Los demás qué? ¿No se equivocan o no son hombres? Levanten la mano los hombres que se equivocan. Ok, gracias, puede bajarla. Nos equivocamos, y muchas veces cuando una esposa toma una equivocación del esposo, y entonces cuando está con los amigos, cuando está con la familia, lo saca a relucir y dice: no, pues ya sabes cómo es siempre le está regando, y el otro así. Esa es una falta de respeto a su marido. La mujer de Proverbios 31 dice la escritura que ese marido es conocido en las puertas de la ciudad porque ella le da buena fama. Ella habla bien de su marido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjese, mujer, amada hermana, quiere que su oración sea contestada. Ya le estoy dando el tip. Varones, versículo 7, ahí en Primera de Pedro 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas. ¿Con ellas cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, para que tus oraciones no tengan estorbo. Ser sabio es lo que Dios está pidiendo cuando los hombres se relacionan con su esposa. Hay temporadas donde a lo mejor la señora está de un ánimo y a lo mejor en otra temporada está de otro ánimo. Por eso le dije al principio, no tenemos que entenderlas, ¿qué tenemos que hacer? Amarla. En la mañana estaba contenta y cuando regresé ya estaba... ¿Por qué se ríen las mujeres? Entonces, sabiamente es, si quiere pelear, para pelear ¿cuántos se necesitan? 2. Si quiere pelear, ¿qué voy a hacer? Take it easy. Tranquilo. Respire profundo. La blanda respuesta quita la ira. Y si ella quiere echar bronca, usted le puede decir: mira, hermosa, preciosa, en este momento no quiero pelear. Puede tener una linda sonrisa en su rostro y decirle: no sabes qué hermosa te ves cuando te enojas. ¿Verdad que sí? La blanda respuesta quita la ira. Así que el rol del hombre está relacionado con el trato. Escuche bien, está relacionado con el trato. Con el trato. Actuar sabiamente tiene que ver con el trato. Si yo trato a la mujer, a mi esposa, con una manera grosera, áspera, dice la palabra, y no seáis ásperos con ella. ¿Qué es áspero? Áspero es así, gruñón, enojón. ¿Ya llegaste, mi amor? ¿Qué no estás viendo? ¿Qué crees, que soy una aparición o qué cosa?
¿Qué crees? Porque es Halloween, yo aquí estoy un fantasma o qué cosa. Eso es ser áspero. ¿Y cómo te fue? Pues bien, ¿no? Ya estoy aquí. Hubiera ido mal, no estuviera aquí. Eso es ser áspero, ser grosero. Ser grosero. Entonces, dice la Escritura que tenemos que tratar a la esposa como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil. Imagínese una copa de ese cristal cortado, copa, no sé cómo se llama, de bacará, ¿verdad? Que son finísimas y que además son muy frágiles. De esa manera tiene que tratar a su esposa, con pincitas, con amor, con cariño. ¡Uy! Suavecito, así, bonito pues. Y entonces la señora va a estar contentita, ¿verdad que sí? Si no se pone contentita, pues ya no sé cómo le vamos a hacer, pero la palabra dice que tiene que ser con un trato suave. Diga conmigo, suave. Suave. Exactamente. En base a tu trato con tu esposa, tus oraciones van a ser escuchadas o no. Si tú eres grosero y la maltratas verbalmente, físicamente, psicológicamente, y le estás diciendo todo el tiempo que no sirve para nada, y que está fea, y que está gorda, y que no sé qué tanto, Dios entonces cierra las ventanas de los cielos y no te escucha. Y entonces tu tierra se empieza a secar y se hace árido, porque Dios te dio esa mujer para que la cuidaras. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no la cuidas a ella, Dios no tiene por qué cuidarte a ti. Es así de simple. Es así de sencillo. Entonces es el rol del esposo y de la esposa. Los hijos deben de honrar a su padre y a su madre. Honrar significa respetarlos, y respetarlos significa contestar correctamente, no tronando el chicle. ¿Sabe cómo es tronando el chicle, verdad? ¿Cómo es? ¿Cuántos le han tronado el chicle a su papá o a su mamá? O de repente cuando voltea está por allá hablando en lenguas el hijo. ¿Qué dijiste? Nada. Que ya voy. Si un padre, una madre, un hijo no toma su rol, sus oraciones no son contestadas. Es un obstáculo que tenemos que mirar, porque a veces pensamos, Dios, no me contestas, no me oyes, pero está maltratando a la mujer o está maltratando al esposo. Entonces no va a haber contestación. Si existe este comportamiento de parte de alguno de los cónyuges o de parte de alguna de la familia, las oraciones van a ser estorbadas y van a ser cortadas. Literalmente no van a pasar del techo, como algunos dicen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar bien a mi esposa, tratar bien al esposo, empiece a someterse a su marido, amada hermana, por amor al Señor, y entonces sus oraciones van a ser contestadas. Los deseos, los anhelos de su corazón van a ser contestados por el único que los puede contestar, y se llama Jesús. No es su esposo, es el Señor quien le va a conceder los deseos de su corazón. No es su esposa quien le va a dar esa bendición, es el Señor quien le va a dar todo lo que hay de deseo en su corazón. Así que ya dije el no pedir o pedir mal y el maltrato al cónyuge. Número 3, hay otro obstáculo que tenemos que quitar para que la oración fluya, y es la duda o la incredulidad. La duda o la incredulidad. La palabra apóreo es la palabra para duda. Y por ahí vamos a poner una definición. La definición de apóreo es estar sin camino, sin recursos, en apuros, perplejo, en duda, confuso, en desesperanza, ansioso y vacilante acerca del camino que debe tomar. Esto quiere decir entonces que la duda es algo terrible. La duda es algo que va a hacer que la oración no sea contestada.
Si voy a orar, tengo que creer que Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no puedo orar con dudas. No puedo decirle al Señor una oración como esta: Señor, si puedes, Dios todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Señor, si quieres, Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? No puedo orar de esa manera. Tengo que orar conforme dice la palabra del Señor. Mire qué es duda. Según la definición, ponme la definición ahí nuevamente, por favor, chicos. Pongan la definición nuevamente. Estar sin camino es como cuando tienes dos o más alternativas en la mente y no tienes la seguridad hacia dónde ir. Hay dos caminos y no sé cuál seguir. Eso es estar sin camino. Estar sin recursos tiene que ver con que no tienes nada para seguir adelante. No tienes fuerzas, no tienes creatividad, no tienes dinero, no tienes nada para seguir adelante. Eso es duda. Perplejo es un estado de shock, como cuando alguien se queda en shock, que no puede moverse, que no sabe si va o viene, no sabe qué hacer. Confuso es cuando tenemos muchos pensamientos en nuestra mente y no sabemos qué decisión tomar. Hay tantas cosas que revolotean que no sabemos por cuál decidir. Entonces no hay claridad de pensamiento. Estamos hablando de duda. Todo esto es duda. Vacilante es la peor parte de la duda, el vacilante. ¿Por qué? Porque en ocasiones Dios contesta la oración, pero nos la da en diferente envase, de diferente manera. Y a lo mejor ya está ahí la contestación, ya Dios te dio la contestación, pero no la alcanzas a mirar porque tú estabas esperando otra cosa. Y entonces es estar vacilante. Eso es estar vacilante. ¿Qué debemos de aprender acerca de la duda? Vaya conmigo a Mateo 14, 28, por favor. Imagina esta escena. Está el viento. Está el viento en el mar. Está una tormenta. Hay tronidos. Que ellos están en la barca. Y entonces se encuentran con el Señor Jesús que venía caminando sobre las aguas. Y es aquí donde nos vamos a situar, en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ayúdeme con el que sigue. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese qué interesante. La duda es una hija del miedo. La duda es una hija del miedo. Y el miedo es lo contrario de la fe. No es la duda lo contrario de la fe. La duda es un fruto, una hija del miedo. Cuando una persona tiene miedo, lo primero que viene a su mente son dudas. ¿Y Dios estará conmigo? ¿Y Dios me va a responder? ¿Verdaderamente Dios me puede ayudar? ¿Verdaderamente Dios está conmigo en este asunto? Vienen dudas. Y esto fue lo que pasó con Pedro. Él vio al Señor, vio que el Señor lo podía hacer y él le dijo: Señor, di que yo vaya. El Señor le dijo: ven, y él empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando él empezó a ver su circunstancia, que estaba caminando sobre el mar, que había una tormenta, entonces él dijo: esto no es normal, esto no es natural. Y entonces tuvo miedo. Y en el momento en que tuvo miedo, vino la duda a su mente.
Y cuando la duda vino a su mente, se comenzó a hundir. En ese momento empezó a gritarle a Jesús que lo salvara. Y Jesús vino y lo tomó de la mano. Y lo que Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no le dijo: ¿por qué tuviste miedo? Sino que le dijo: hombre de poca fe, porque el miedo es lo contrario de la fe. Así que dile al que está a tu lado: no tengas miedo. Hay muchas personas hoy que están hundidas porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo de seguir, tuvieron miedo de caminar con el Señor, dudaron en su corazón que Dios les había llamado, dudaron en su corazón que Dios les había dado esto, aquello, y tuvieron miedo del futuro, de lo que iba a pasar, y entonces están hundidas. Necesitan hacer a un lado el temor, necesitan quitar la duda y entonces salir de esos problemas para que Dios les siga bendiciendo. ¿Cuándo es que viene la duda? La duda viene cuando quitamos los ojos en Jesús y empezamos a poner nuestra vista en las circunstancias, como lo hizo Pedro. Pedro se fijó en que todo estaba mal y entonces quitó los ojos de Jesús. Y dice Hebreos: puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. Si quito mis ojos de Jesús, los voy a poner en mis circunstancias. Y si los pongo en mis circunstancias, entonces me voy a hundir. Así que tengo que poner mis ojos en Cristo Jesús para que cuando venga el fuerte viento, yo lo pueda reprender. No dude y no tenga miedo, y entonces pueda tener una firmeza en mi corazón. Cuando el miedo entra, la fe sale. De hecho, le voy a decir algo que quiero que se aprendan. La duda es fe, pero en el enemigo. La duda es fe en el enemigo. La duda es creerle al diablo lo que él está diciendo. La duda es creerle al diablo lo que él está proponiendo y no lo que Dios está diciendo. Así que el enemigo envía dardos de fuego y los está enviando como forma de pensamiento y dice: tú no puedes, tú no sabes, nunca va a ocurrir eso. ¿Cómo crees que Dios te va a contestar aquello? Y entonces me acerco a Dios con duda y nunca va a ser respondida mi oración. Tengo que quitar la duda y tengo que quitar el miedo. Diga conmigo: miedo, te vas ahora en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios, ¿verdad que sí? Para la destrucción de fortalezas. Si en su mente hay una fortaleza de temor, tome esos pensamientos y llévelos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Y medite en su mente, esté meditando en las promesas que Dios le ha dado. Dios le ha dado promesas de bendición, le ha dado promesas para usted, para sus hijos, para su familia. Entonces medite en esas promesas y no deje que el enemigo traiga miedo o traiga duda. Por último, el último obstáculo para que la oración sea contestada es la falta de perdón. Número 4, la falta de perdón. Este es uno de los obstáculos más grandes de la oración. Cuando hay falta de perdón en el corazón, sea por una persona que vive, sea por una persona que muere, sea por una persona que veo constantemente, o porque ya no la veo, o porque estamos juntos, o porque no estamos juntos, pero hay una falta de perdón en su corazón, entonces la oración no puede ser contestada. Un gran número de personas viven frustrados, tal vez desanimados, precisamente porque sus oraciones no son contestadas, y la única razón es porque hay falta de perdón en su corazón. La falta de perdón la podemos llamar por diferentes nombres. Por ejemplo, resentimiento. Otra manera de llamar la falta de perdón es estar molesto. ¿Cómo? ¿Estás enojado? No, estoy un poco molesto, pero no estoy enojado. Ok, falta de perdón. Otra, enojado directamente, está enojado. Otra,
Es que tengo algo contra ti, tengo algo contra esa situación. Tener algo contra otra persona es falta de perdón. Otra situación, sentirse herido. Es que me siento herido, me lastimaron. Eso es falta de perdón también, porque no ha querido aclarar la situación. Y le puede poner un largo etcétera, pero falta de perdón en general es un murmullo en el corazón. Es algo que tengo en contra de alguna persona. Y aunque digo que ya lo perdoné, en realidad no lo he soltado. Aunque digo que ya lo perdoné, en realidad no lo puedo ni ver. ¿Vamos aquí? Falta de perdón. Y si hay falta de perdón, entonces no va a haber respuesta a la oración. Marcos 11:25. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Me llama mucho la atención que dice: y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguien. Es decir, inmediatamente el Señor dice: si vas a orar, primero limpia tu corazón. Primero haz a un lado esa situación que tienes contra otra persona. Ahí, inmediatamente el Señor. Fíjese bien. Mateo 5:22, acompáñeme ahí. Pero yo os digo, Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Traje una traducción de la Biblia ampliada para este versículo. Escuche cómo dice: pero yo os digo que cualquiera que continuamente esté enojado, ofendido, molesto, herido, resentido contra su hermano, o abrigue malicia, esto es, una pequeña o grande enemistad contra él, será responsable de juicio. Así que la falta de perdón no es una situación tan simple. No es de que yo aquí me guardo mi rencor y así vivo y ya. No es así. Es que es una obligación de parte de los hijos de Dios perdonar. Perdonarnos los unos a los otros, perdonar a los que nos ofendieron. Dice esta versión me gusta porque dice: continuamente está enojado, ofendido, molesto, herido o resentido contra su hermano, o abrigue malicia, esto es, una pequeña o grande enemistad, será responsable de juicio. Necesitamos aprender que para que nuestra oración sea respondida, necesito perdonar. Diga conmigo: necesito perdonar. Y si no, mira, como conclusión vamos al pasaje Mateo 18:21. Dice la escritura: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego viene una parábola que quiero que leamos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo:
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto nos enseña entonces que Dios nos ha perdonado mucho más. ¿Cuántos saben que Dios les ha perdonado mucho? En este pasaje dice que uno debía 10,000 denarios y el otro debía 100, pero ni siquiera eran denarios. Pero debía una décima parte tal vez de lo que el otro debía. Aquel le fue perdonado y cuando sale no tiene misericordia de este. El Señor nos ha perdonado mucho. Dios nos ha perdonado mucho. Nos ha dado vida eterna. Y por esa razón usted y yo tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Amén. Hace un tiempo que Dios me ha enseñado a limpiar mi corazón. Dios nos ha enseñado a través del tiempo a limpiar nuestro corazón. Y si alguien me ofende o si alguien está enojado conmigo o me hace algo, ese día, en ese momento estoy dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo guardo un rencor en mi corazón, mis oraciones no son contestadas. Y como pastor que no tenga oraciones contestadas, como que no sirve mucho que sea pastor. Así que necesito perdonar todo el tiempo y he aprendido en mi corazón a hacer a un lado cualquier sentimiento. Ahora que me enojo, sí me enojo. Y sí me pongo verde. Y me pongo verde y se me quiere romper la ropa. Sobre todo de esta parte. En algunas ocasiones. Pero he aprendido a perdonar. He aprendido a soltar en el momento. Efesios dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que sí tiene derecho a enojarse un ratito. Dile al que está a tu lado: un ratito. Tengo derecho a enojarme. No tengo derecho a insultar. No tengo derecho a ofender. Tengo derecho a enojarme. Y sí me enojo. Y sí me enojo. Pero después pasa la tarde y digo como que ya se me está acabando el día. Necesito perdonar. Y entonces llega la noche y no se tiene que poner el sol sobre mi enojo. No tiene que pasar un día y otro día y otro día y yo siga enojado. Porque si eso pasa, mis oraciones no son contestadas. Y de nada me sirve una relación con Dios sin oraciones contestadas. ¿Vamos aquí? La oración es la comunión, es la respiración del cristiano. Si está enojado con alguien, entonces no puede respirar bien. Jesús nos ha enseñado a perdonarnos unos a otros. Dile al que está a tu lado: te perdono por si las dudas. Primera carta de Juan, con esto termino. ¿Cuántos saben que cuando un pastor dice cuando esto termino todavía faltan como 10 minutos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8, dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que nada, es que lo odio tantito. Es que lo odio un poquito nada más. No es tanto lo que lo odio, nada más tantito. No se puede. La Biblia dice que anda en tinieblas aquel que eso hace. Capítulo 3, estamos ahí en Primera de Juan, capítulo 3 nada más.
capítulo 3, versículo 14 y 15. Ahora sí, con esto termino. ¿Ya está ahí? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida permanente. Ándale, chiquito. Este sí está más fuerte, ¿no? Ningún homicida tiene vida eterna. Ningún homicida tiene vida eterna. Así que no es nada más para que se abran las ventanas de los cielos y el Señor derrame su bendición en nosotros. No es nada más para que el Señor conteste nuestra oración. El perdonar es para que tengamos vida eterna. La única manera de tener vida eterna es por medio del perdón de Jesús. Y si usted y yo no somos perdonadores, entonces Él no está obligado a perdonarnos a nosotros. Entonces, ya le dije, estos son los obstáculos de la oración. Yo quiero y estoy esperando que la iglesia sea una iglesia de oración como lo es, pero que aprendamos a quitar estos obstáculos. Voy a repetirlos como forma de conclusión. El no pedir y pedir mal, el maltrato al cónyuge, la duda o la incredulidad y la falta de perdón. Ahí en su lugar, cierre sus ojos y dígale: Señor, yo quiero quitar todos estos obstáculos de mi vida porque quiero que mi oración sea escuchada. Padre, quiero que mi oración sea escuchada, que pueda llegar a tu presencia. San Juan dice que tú no oyes al pecador, pero nosotros hemos sido redimidos por tu palabra, hemos sido comprados a precio de sangre, y entonces nuestra oración es escuchada. Padre, quiero tratar bien a mis hermanos, quiero amar a mis hermanos, quiero echar fuera todo miedo, quiero echar fuera toda duda de mi vida, Señor, y estar pidiendo bien, no para mi deleite, no para mí, sino para bendecir a los demás. Y yo sé que tú vas a contestar mi oración. Señor, no quiero temer ante las circunstancias, quiero tener los ojos puestos en ti, que eres el autor y que eres el consumador de la fe. Una fe que tú me has dado, y esa fe la voy a proteger, la voy a cuidar, Señor, al quitar estos obstáculos de mi vida. Hable con Él, y tal vez ahora sea también un buen momento para perdonar. Si usted no ha perdonado a alguien y ese alguien está aquí, tenga libertad y perdone, salga de su lugar y póngase de acuerdo. Si esa persona no está aquí, entonces hable con el Señor y dígale: Señor, yo perdono a fulanito, a menganito, lo suelto. Si esa persona vive, pues búsquela por teléfono al rato, mañana, póngase de acuerdo y perdónense. Y si esa persona ya no vive, perdónala y dile al Señor: Señor, por favor, yo lo perdono, y hazme sentir tu perdón a través de tu Espíritu Santo. Es una forma muy importante para poder tener contestaciones de parte de Dios. Si usted quiere que sus oraciones sean contestadas, quite los obstáculos. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es viva, es eficaz. Y hoy tú nos estás enseñando cómo quitar los obstáculos, lo que estorba en medio de nuestra oración. Queremos que nuestra oración sea una oración eficaz, una oración poderosa, una oración que tú puedas contestar porque está alineada con tu pensamiento, está alineada con lo que tú sientes y con lo que tú quieres para tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Mientras usted sigue orando al Señor, ahí en su lugar, yo quiero dirigirme a los que están con nosotros por primera vez. Quiero invitarle a hacer esta oración. Quiero decirle que Jesús está a la puerta. Dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Así que le invito a hacer esta oración. Ahí en su lugar, repita esta oración después de mí, y la iglesia me ayuda también para que los que están por primera vez puedan repetir esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, esta noche te doy gracias por tu presencia, por tu palabra. Hoy reconozco que soy pecador
pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.